Prepárate para los temas de actualidad en cuestiondeminutos.com, el podcast. Los puntos álgidos de la política, cultura, historia, deportes, espectáculos y muchos temas más. Escúchalo en cuestiondeminutos.com, Spotify, Amazon Music, Google Podcast y Apple Music. ¡Arrancamos! Bueno, pues en esta ocasión les damos una cordial bienvenida a esta primera emisión de Cuestión de Minutos y desde luego formando el podcast de esta transmisión a través de BM Radio y de NotiRed Network. En esta ocasión nos acompaña el diputado Cuauhtémoc Estrada, él es coordinador de la fracción parlamentaria de Morena y hay un proyecto muy interesante en el que vamos a ahondar en esta ocasión, en esta emisión número 1 de Cuestión de Minutos, sobre todo porque la región noroeste del estado está exigiendo soluciones y ha presentado una problemática a través de los años en el tema del agua, en el que le vamos a pedir al diputado que nos platique la iniciativa que se ha presentado, pero sobre todo el estar atentos a los acontecimientos que se van a dar. Le doy una cordial bienvenida a Fernando Guevara, que está también en esta red de transmisión, BM Radio y NotiRed. Fernando, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias, Memo, por invitarme a esta primera emisión de podcast de Cuestión de Minutos. Te agradezco que me invites también en el podcast y en la radio, en todos los proyectos que tengas ahí adelante. Te deseo lo mejor de los éxitos y bienvenido al ciberespacio. Muchas gracias. Diputado, pues una cordial bienvenida a este programa y pues que nos vaya platicando cuál es la expectativa, cuál es la propuesta que han estado haciendo ustedes a través de este tiempo, pero sobre todo el análisis de la región noroeste del estado. Sí, pues muy buenos días, Guillermo, Fernando, un saludo a toda su audiencia. Pues miren, este es un proyecto, no es un proyecto nuevo, es un proyecto que tiene décadas que se ha tratado de implementar. Por distintos factores se ha complicado, sin embargo en los últimos 3 años de la legislatura pasada se le dio un gran impulso y cuando nosotros iniciamos en esta legislatura se nos abordó por parte de la gente del noroeste que está organizando el proyecto, se nos pidió el apoyo y los hemos estado apoyando, impulsando, no solo nosotros, una serie de personas, porque pues como ustedes saben el cabildeo para los recursos federales pues debe ser así y afortunadamente el proyecto sentimos que va caminando, es un proyecto noble, lo considero yo, es un proyecto que ha pasado ya por todos los filtros de dictámenes periciales que exige la reglamentación a nivel federal, de impacto ambiental, de estudios hídricos, etcétera, y que creemos que puede darle a la zona noroeste un gran impulso. Tenemos, no solo en la zona noroeste, en todo el estado de Chihuahua, el problema del agua es un problema serio. Creo que todas las fuerzas políticas, todos los organismos de la sociedad, todos los habitantes de nuestro estado, debemos de enfocar ya nuestras baterías a pensar cómo podemos hacer un mejor uso del agua. Hace años nosotros empezamos como sociedad a tener una cultura del agua respecto al uso urbano, pero no podemos olvidar que ese uso del agua también debe ser respecto al uso rural, al uso agrícola, porque es un recurso limitado, tenemos que entenderlo de esa forma. Nosotros no podemos hacer un uso del agua de forma arbitraria como si nunca se fuese a acabar, porque si pensamos eso en muy pocos años no lo vamos a tener para consumo humano y mucho menos para un uso agropecuario. Entonces parte de esas formas de entender de nuevo cómo debemos hacer el uso del agua es que proyectos hídricos como el de la presa Palanganas deben de impulsarse, porque además permiten no solo un uso agrícola del agua. El proyecto Palanganas tiene también una intención de mejorar un uso del agua para el ser humano, porque ahorita se extrae agua de un subsuelo en donde hay un gran costo de energía para extraerla. Dicen los estudios actuales que hasta 1000 pies ya se tienen que cavar para bombear, y además con con metales pesados no propios para el consumo humano ya muy fuertes.
el almacenamiento de agua superficial también soluciona ese aspecto. Entonces yo creo que tiene dos vertientes muy importantes, que los agricultores puedan hacer uso de un agua almacenada y que esa agua también sirva para rehacer mantos acuíferos para el consumo humano. Bueno, esta es una zona bastante grande. ¿Cuántos municipios impactaría este proyecto? Y sobre todo, ¿cuál es la vocación agrícola de esta zona? Porque también en la variación de los cultivos está la demanda del agua. Sí, sin duda, es un tema que es difícil entrar, no solo en esta zona, Guillermo. Me parece que nosotros como sociedad tenemos la obligación de hacer ese análisis en todas las zonas. Yo respeto mucho a la gente del campo, yo vengo de una zona de campo, de allí es mi familia, de Nicolás Bravo Madera, fuimos agricultores por mucho tiempo, pero las cuestiones climáticas y de agua en el estado han ido cambiando, y nosotros también tenemos que ir entendiendo que determinados cultivos pues van a tener que mudar, tenemos que mudar, si nosotros seguimos cultivando, y eso no se debe tomar como un ataque a ningún agricultor, sino como una forma de entender que tenemos que mudar a nuevas plantas, a nuevos árboles, a nuevos cultivos, que actualmente a lo mejor nos consumen 15, 20, 30 veces más agua que otro cultivo que también puede darle a ese productor la misma ganancia. Te pongo un ejemplo. El cultivo del nogal pues es un cultivo muy noble porque la venta de la nuez pues prácticamente se realiza en forma muy fácil, tiene un amplio mercado. Pero hay estudios donde se ha explorado que la granada puede consumir 12 o 13 veces menos agua y que el beneficio de esa producción de un agricultor de granada con un amplio mercado puede tener las mismas ganancias. Es solo un ejemplo. Igual puede suceder en determinados cultivos forrajeros, por ejemplo. Entonces tenemos que explorar esos sentidos. No soy experto en ello, pero sí está demostrado que hay cultivos con mucho menos consumo a los que también genera el productor una ganancia aceptable. Se ha cambiado, por ejemplo, huertas durazneras por huertas nogaleras. Y ahí está la diferencia en cuanto al consumo de agua. Se dice que se consume 10 veces o 15 veces más en el cultivo del nogal que en el cultivo del durazno. Pero ahí esa parte se tiene que analizar de acuerdo al impacto regional. ¿Cuántos municipios serían impactados? Aproximadamente, yo creo que en forma directa 5 municipios, pero yo no lo quisiera ver de esa forma porque me parece que regionalizar un proyecto hídrico de esa magnitud, pues es quedarnos cortos en el análisis. A mí me parece que lo tenemos que ver como Estado, como entidad, incluso como país. O sea, un proyecto de ese tamaño para almacenar agua y para cuidarla y para tenerla, pues no solo podemos ver que tiene un beneficio a los municipios donde se encuentra o circundantes, pues tiene un beneficio al Estado, tiene un beneficio al país, tiene un beneficio a la sociedad. No, yo creo que lo que tenemos que impulsar es más proyectos de ese tipo y no quedarnos allí. Nosotros tenemos varias presas en el estado, en la zona centro-sur las tenemos. Lo que tenemos que hacer es construimos presas, construimos sistemas de almacenamiento y ahora hay que empezar a abonar más a cómo hacemos uso de esa agua una vez que está captada, por ejemplo en los sistemas de riego. Necesitamos sistemas de riego eficientes que nos permitan que el agua no se desperdicie en tal forma y que vaya directamente, por ejemplo, al cultivo. Es interesante el tema del agua, Memo, así como lo están desglosando ahorita. Yo en el tema del agua como habitante de la ciudad, ¿verdad? Es la información que me llega es que el problema del agua ya se había acabado. ¿De qué se trató esto? Bueno, miren, yo difiero de esa opinión. El problema del agua en Chihuahua apenas empieza si lo medimos en una cuestión cronológica. Es un problema que apenas está iniciando, es un problema que tenemos que aprender cómo lo vamos a conciliar y a solucionar. Todas las partes involucradas, y las partes involucradas no pueden ser solo las personas que hacen uso del agua para una cuestión agrícola, porque es un recurso tan limitado que en poco tiempo vamos a tener que determinar en qué es prioridad el agua, y pues yo puedo asegurar que todos vamos a coincidir que esa prioridad es en el consumo humano. Entonces, el problema del agua no está resuelto. Si lo que se refiere, Fernando, es a las declaraciones sobre el acuerdo que se hizo entre gobierno federal, los productores centro-sur,
con la intervención de Es lo la que gobernadora escuchamos, del la estado, ciudadanía en general. yo lo que creo es que va encaminado a la solución de un conflicto, no del agua, sino de un conflicto derivado de factores del agua que se originó el año pasado, antepasado, y que es la primera etapa de la solución de un conflicto, pero no la solución del problema del agua. La solución del problema del agua me parece que, pues que apenas le jalamos un hilito a toda la madeja y todavía no hemos podido advertir todo lo que implican. Vienen, entonces, lo que me está diciendo que pueden venir tiempos violentos por este tipo de problema del agua. No creo que violentos y espero que no sea así. Lo que digo es que vamos a tener escasez y que tenemos que entender que el problema del agua lo tenemos que ver con mucha responsabilidad, con mucha madurez, con armonía, tenemos que ser cautos, porque si cada vez que tengamos un problema del agua nos confrontamos como sociedad, pues no lo vamos a librar. O sea, ya todos los actores, incluida la sociedad, los que no tenemos incluso una parcela y no gastamos riego, pero que sí consumimos agua en nuestro hogar y que es vital para nuestra vida, tenemos que entender que cualquier cuestión derivada del agua debemos verlo en forma prudente, racional, y evitar en lo más posible el conflicto. Y no lo digo porque se me ocurra. Claro. Yo creo que el problema que tuvimos en Chihuahua con la polarización, lo que más nos debe dejar es la reflexión y es el aprendizaje. Y sobre todo concientizarme a la gente del cuidado del agua. Fíjate que ahí se da el fenómeno para el uso del agua, que tradicionalmente lo dividimos en lo que es agrícola, industrial, comercial y el uso doméstico. Pero la zona noroeste presenta características propias. ¿Cómo nos describiría el proyecto de la presa Palanganas y cuál sería el sustento económico para realizarla? Porque finalmente detrás de un proyecto tiene que haber un sustento económico. Bueno, es una inversión que se plantea solo con presupuesto federal, 1.6 mil millones de pesos en todo el proyecto, ajustado a 3 años, con un inicio que pudiera ser desde el año que viene, a partir de marzo, si el Congreso incluye en cartera, bueno, ya está en cartera, si incluye la primera parte del presupuesto, que serían 600 millones de pesos para el inicio, y que si a partir de esa decisión del Congreso Federal lo hace, los trabajos iniciarían en marzo y concluirían, si los otros años siguen con el presupuesto estimado, en 2024. Y seguramente finales de 2024-2025 esa presa estaría en pleno funcionamiento. Me parece. ¿Cuánto tarda en construirse? 3 años. 3 años. 3 años. Y durante todo ese tiempo tiene que asegurar el presupuesto. Eso es lo proyectado, sí. Y sería el primer presupuesto de 600 y en los otros 2 años el resto de lo que falta, que serían 1,000 millones de pesos, 500. ¿Y este proyecto sí le da un respiro a este problema o es apenas una aspirinita? No, sí le da un respiro. Estamos hablando de un impacto directo en sociedad de aproximadamente 77,000 habitantes. Estamos hablando de, si lo vemos para uso agrícola, de aproximadamente un beneficio a 6,500 hectáreas, a 8,100 productores. Me parece que es un proyecto que debe considerarse. Entiendo que como todo proyecto grande, amplio, pues hay cierta oposición de algunos grupos. Yo creo que todo mundo debe ser escuchado. ¿Por qué? ¿Por qué esta oposición? Yo todavía no tengo la oportunidad de escuchar a unos grupos de pobladores de las zonas de Ascensión y de Janos, pero el día de hoy los vamos a recibir, vamos a platicar con ellos y allí conoceremos por qué a lo mejor la oposición o alguna oposición al proyecto. Una vez que los escuche, pues yo podría dar una opinión de qué es lo que me manifiestan y qué es lo que piensan. Diputado Cuauhtémoc Estrada, ¿cuál es el marco histórico en esa región de lo que da hoy pues la posibilidad de que se construya esa presa? Porque ha sido largamente anhelada, pero finalmente se está dando en un periodo a nivel nacional donde hay un presidente que por primera ocasión llega, un presidente con diferente vocación y diferente estrategia política. Bueno, mira, yo te puedo aportar poco en ese sentido. Yo lo que he platicado con la gente de la región que impulsa el proyecto, y ayer precisamente todavía tenía una plática con ellos y me decían, tenemos más de 60 años impulsando el proyecto, y yo hacía esa misma pregunta que tú, y bueno, pero ¿por qué en 60 años no ha podido suceder? Y ellos decían, pues los principales obstáculos que siempre hemos tenido son 2. Voy a referir textualmente a lo que decía el ingeniero Jorge Shinoya, que es uno de los impulsores. O sea,
sentimos que el problema en muchas décadas fue una situación de tipo político, y cuando logramos librar o consensar una situación política, pues se atravesaba la cuestión económica. Entonces, o era una cuestión presupuestal o era una cuestión política. Ellos consideran y tienen mucha esperanza de que en este momento las circunstancias estén dadas para que tanto el aspecto político como el aspecto presupuestal puedan ir en conjunto y pueda iniciarse el proyecto. Me imagino, Memo, que te preocupa que pase como en Dos Bocas, ¿no? Que anuncian una obra y la gente empieza a tirarle y que vayan a tirarle también a las obras aquí del presidente. Sí, que se pueda complicar en el sentido político para darle viabilidad a un proyecto que ya es largamente anhelado, pero sobre todo que tiene ya un antecedente histórico. La otra parte sería muy importante a través de este análisis, si lo podemos llamar así, de lo que es la región. Se habla del trayecto o el curso de las aguas de esa región. Sí, pero primero, tenemos que darle respeto a los dictámenes periciales. Es decir, hay una serie de dictámenes periciales que ya estimaron no solo el aspecto ambiental, sino también el aspecto de si ese proyecto podría limitar a través de la interrupción del cauce de algún río el que determinadas zonas no quedaran sin agua. Y en ese aspecto, aunque no es mi especialidad, que no tengo ese conocimiento técnico, solo lo he visto cuando nos lo explican, entiendo que hay dos afluentes, pues, que la presa no interrumpe las dos afluentes, sino que se forma en medio de una, que es del río Palanganas, y que esa otra afluente del otro río se viene a juntar en forma posterior a la del río Palanganas, y que incluso algunos de los estudios estiman que cuando la presa esté funcionando, a través del escurrimiento que debe hacer, le dará un mayor impulso al agua que viene de la otra afluente, que se junta con el del río Palanganas posterior a la presa, y que llega hasta Laguna Guzmán, si no mal recuerdo. ¿Qué le diría en este momento a quienes han invertido en huertas nogaleras? ¿Qué les diría a todos aquellos que ya en algún momento determinado cambiaron la vocación del durazno por la vocación de las huertas nogaleras? Pues yo primero le diría que conozco al sector campesino, agrícola, que por muchos años practiqué la agricultura, que fui productor de frijol y de maíz y de avena por mucho tiempo, y que por cuestiones del destino ya no me dedico a eso, y que entiendo que el agricultor, el campesino realiza un gran esfuerzo por producir en un terreno y en un clima tan difícil como es Chihuahua, pero que también el aspecto climático no de Chihuahua, del país y del mundo ha ido cambiando, y que así como en muchas cosas de nuestra vida tenemos que modificar, pues también en los cultivos, poco a poco, con apoyo, con incentivos, con información, vamos a tener que entrar a una etapa donde empecemos a modificar nuestros cultivos. No se trata de llegar con el productor de tal o cual producto y decirle ya no vas a producir. Yo no creo que ese es el camino. Yo creo que los productores deben de tener al alcance, de parte de los gobiernos, que deben de ser los más interesados en eso, opciones para que paulatinamente puedan ir mudando, por decir, en sus cultivos o en sus métodos de riego o en sus formas de producción, siempre ya con la visión principal de que el uso eficiente del agua debe ser primordial. Diputado, después de que tenga estas reuniones que está anunciando, ya que usted vea el análisis de todo esto, ¿va a tratar de buscar un acercamiento con el Estado para ir juntos? Bueno, el proyecto no solo estamos impulsando nosotros, el proyecto lo han impulsado una serie de fuerzas políticas en el Estado y a nivel federal. El día de ayer estuvieron aquí algunos diputados de Morena a nivel federal, algunos de ellos también han estado ayudando a la gente que impulsa el proyecto. Y si la gobernadora toma también la decisión de apoyar el proyecto, claro que estaremos conjuntamente trabajando en ello, porque tenemos que entender que es un proyecto que beneficia a la sociedad chihuahuense, que necesitamos muchos proyectos de ese tipo, y que si nos unimos para sacarlos seguramente el camino será más fácil. Bueno, el tema del agua es importante, diputado, pero hay otros temas que tienen que ver con el campo, como es el planteamiento del tema de los fertilizantes, Sí. como es el planteamiento también del tema de los subsidios, Sí. por ejemplo, en el sector de los productores de frijol y de maíz de la zona de Cuauhtémoc, pues han estado reclamando eso,
que los subsidios que prometidos en 2019, ya con el presidente López Obrador a la cabeza en el país, no se han cumplido. Y luego buscar la viabilidad de que en el próximo presupuesto federal sea incluido este tipo de apoyos. Sí, nosotros lo hemos impulsado en algunos puntos de acuerdo, porque entendemos que es un sector que está lastimado en el aspecto de subsidios o, por ejemplo, en costos de insumos de fertilizantes, pero también debemos de reconocer que el gobierno federal, si bien es cierto ha tenido algún recorte en ese aspecto, pues ha tenido un aumento en otro tipo de programas que ha considerado prioritarios dentro de los programas sociales, que también van a sectores agrícolas o campesinos. Y eso y el efecto de la pandemia, que no es privativo del gobierno federal ni solo de México, sino que nos ha pegado a todo mundo a nivel internacional, creo que ha comprometido un poco el que esos apoyos puedan seguir transitando. Yo espero que una vez recuperado el país a través de la pandemia y en los últimos 2 años del ejercicio de gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel, ese tipo de apoyos puedan darse, incluso los subsidios a los tipos de fertilizante, para que el sector agrícola pueda tener ya un impulso en donde se pueda recuperar. Pues le agradecemos mucho esta primera entrevista, diputado Cuauhtémoc Estrada, coordinador de la fracción parlamentaria Morena en el Congreso local, pero creo que el campo da todavía para muchos temas que ojalá posteriormente los podamos tocar. Claro que sí, no, reconozco que no es el tema que más domino, pido una disculpa si traigo algunos datos equivocados, pero es un tema que sí me apasiona por mi origen y con gusto lo platicamos. Muchísimas gracias. Fernando. Yo espero que todo esto que nos comenta el diputado se llegue a buen fin, que no se politice, que realmente por el bien de Chihuahua y todo este problema del agua se llegue a buen término. Gracias, diputado, por acompañarnos en este programa. Bueno, pues así fue esta emisión de Cuestión de Minutos, la primera emisión de esta primera temporada, y por supuesto también vamos a darle seguimiento a través de nuestras estaciones de radio, Grupo BM Radio, NotiRed Network. Esto fue Cuestión de Minutos, el podcast. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Todas a tu alcance: política, cultura, historia, deportes, espectáculos y muchos temas. Cuestión de Minutos, el podcast. Es una producción de Grupo BM Radio y NotiRed Networks México. Derechos reservados.